Hola, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias al Ministerio del Agro de Misiones por la invitación a este evento y la oportunidad para hablar de todos ustedes. Me he presentado ante multitudes de profesionales y entusiastas del té en 6 continentes y los extraño a todos. Confío que muy pronto nos volveremos a ver. Desde el 2005, mis informes sobre la industria del té han aparecido en línea y en muchas revistas y periódicos. Escaneo los titulares a diario y escucho, leo y organizo toda esta información en archivo, carpetas y grabaciones, que los escritores y yo luego utilizamos para producir artículos y podcasts del TVIS. Ahora hay 40 expertos de té, periodistas y académicos que contribuyen con el Tea Journal y el blog de podcast de TVIS, incluido nuestro corresponsal sudamericano, Horacio Bustos, a quien tengo una alta estima. Cada semana comienzo el podcast de TVIS con la frase "Escuche los titulares". Aquí están los titulares. El clima adverso reduce el rendimiento. La sobreoferta impulsa los precios de subas del té por debajo del costo de producción. Obreros enojados debido a la incertidumbre sobre su futuro. Las crecientes costos de energía e insumos limitan la inversión. Nuevas mezclas de té con sonido más saludable. ¿Les parece familiar estos titulares? ¿Les parece monótono? Reaccionar a los eventos diarios lleva a los oyentes a pensar que las noticias dan forma a las tendencias. De hecho, solo hay unas pocas tendencias subyacentes que dan forma a las noticias. Si bien los detalles varían de una semana a la otra en cada idioma y en cada país, las tendencias subyacentes siguen siendo las mismas. Algunos se relacionan con el comportamiento del consumidor, otras con el cambio climático. El consumo del té va en aumento. Los mercados de hoy en día son volátiles y confusos, más aún debido a la pandemia y al comportamiento cambiante de los consumidores. La mejor manera de responder al nivel local es tener en cuenta el panorama general. Comprender estas tendencias te ayudará a interpretar las noticias del día a día y la diapositiva final te ayudará a ver el futuro. Comencemos describiendo el comportamiento de los consumidores a nivel mundial que favorece fuertemente al té. La demanda global es fuerte y está en aumento. Lo primero es que el consumo del té creció de manera constante durante las últimas 2 décadas a pesar de la pandemia. Durante los 10 años que terminaron en el 2016, el crecimiento se mantuvo estable entre un 4 y un 5% anual. Ahora se prevé que se acelere aproximadamente un 8% anual. La producción superará los 6,3 millones de toneladas métricas en el 2021, suficiente para producir 273 mil millones de litros de té. Este volumen aumentará 297 mil millones de litros para el 2025, mucho más allá del consumo mundial de café, refrescos, leches y jugos. En el 2021, cada persona consumió casi 0,9 kilos de té y pronto beberá una media de 1 kilo per cápita, suficiente para preparar 500 tazas de té. En segundo lugar, el té está más disponible que en cualquier otro momento de la historia. Conocido por sus beneficios para la salud científicamente comprobados, el té, que se ha consumido durante milenios, es mucho más accesible y disfrutado en más países, tanto por jóvenes como por personas mayores. El té envasado es uno de los bienes de consumo de más rápido crecimiento según el FMCG, de más rápido crecimiento con mayores ganancias en los países en desarrollo, donde sus propiedades saludables también ofrecen mayores beneficios. Por último y tercero, visto como un producto económico fuera de las tierras del té, la cultura del té se está difundiendo cada vez más. Se está reescribiendo la historia del té y con él los precios. También hay precios superiores por sabor y calidad. El té de buen sabor se encuentra convenientemente en bolsitas, botellas, latas y cápsulas. Llega a millones de bebedores como un producto básico durante todo el año. Es por todo esto que ahora no es el momento de abandonar al té. Es fundamental que la industria invierta en hacer un té de mejor calidad. Una sobreoferta de té de calidad mediocre baja los precios. Primero, hay un mercado y siempre lo habrá para el polvo y los abanicos que se utilizan para hacer bolsitas de té de centavos, pero no existe una ventaja comercial a largo plazo en la producción exclusiva de té.
Esto se debe a que los productores de todas las naciones productoras de té se pueden simplemente aumentar la cantidad de té que extraen, lo que genera un exceso de oferta. Esto continuará hasta el 2030, cuando el cambio climático, la competencia por la tierra y el costo de la producción impulsen la producción por debajo de la demanda, lo que obligará a subir los precios y obligará a muchos productores a abandonar el té. Segundo, el mercado de té en los países desarrollados no se expandirá significativamente. Simplemente hay una demanda de bebida compitiendo por una porción limitada de gargantas. Un descenso de los precios no tiene un efecto significativo sobre la calidad de la demanda. Por el contrario, en tiempos difíciles, los hogares con ingresos más bajos comprarán más té, pero menos caros. En las décadas hasta el 2050, la tendencia hacia lo premium dividirá a los proveedores en aquellos que favorecen la automatización, la mecanización y la escala, y los productores de té artesanal en pequeñas cantidades. El excedente es el problema. Los países productores de té que desarrollan mercados locales ganan mucho más de ingresos de las ventas internas que de las exportaciones de té. Primero, en Europa y América del Norte, la caída de los precios no tiene un efecto significativo sobre la cantidad de demanda. Por el contrario, los mercados internos en las tierras del té, liderados por India, se expandieron significativamente desde la década de 1930. India consumió 10 millones de libras en 1905 y 18 millones de libras en 1910. Los británicos comenzaron a proveer agresivamente el té en ferrocarriles y en ferias, aumentando el consumo a 50 millones durante la década de 1920. El consumo se duplicó en la década de 1930 a 100 millones de libras y se duplicó una y otra vez más. Hoy en día, la India consume 220 millones de libras de té cada mes. Segundo, China bebe el 40% del té del mundo, pero el volumen es engañoso. El consumo de té per cápita de China es mucho menor que la del Reino Unido. Precios actuales. Los tés de primavera de China se venden a 95 pesos el kilo. Los tés económicos se venden a 5 pesos argentinos el kilo y los tés de gama media se venden a 10 pesos el kilo. Como resultado, el mercado nacional de té en China está evaluado en 92 millones de dólares. Las exportaciones de té china fueron de 2 millones en el 2020. Tercero, Argentina, Kenia, Vietnam y Sri Lanka generan importantes ingresos en divisas de las exportaciones, pero el consumo interno es mínimo, lo que representa una gran oportunidad y que se encuentra en crecimiento. En esta diapositiva podemos ver el comportamiento del consumidor. La amenaza inmediata del té es el miedo al contagio que paraliza las operaciones del servicio de alimentos. El servicio de alimentos es responsable colectivamente del 20% de los ingresos del té, más crítico que los cierres de restaurantes y oficinas como cambian el comportamiento del consumidor. Las ventas del servicio de alimentos volverán con el tiempo a medida que las vacunas permitan volver a la normalidad. Los ingresos por el té, por el servicio de los alimentos, se mantendrán por debajo de los niveles prepandémicos durante muchos años. Por otro lado, el cambio climático causa un daño inmediato que aumentan las temperaturas, las plagas se multiplican y las lluvias se vuelven más erráticas y comienza un ciclo de escasez, competencia por la tierra y mayores costos. Se desconocen los impactos a largo plazo. La demanda del té seguirá en aumento de manera constante, aumentando los precios y haciendo que los productores tengan que ser más ingeniosos y tener mayores recursos. ¿Cuál es el camino a seguir? Siempre habrá sequías e inundaciones, pero los titulares de las próximas décadas indicarán que los productores de productos básicos exitosos han mecanizado y constituido fábricas que están en gran parte automatizadas e integradas para agregar un valor a través de la mezcla y el envasado. Se venderán volúmenes importantes de té directamente a través de marcas auténticas, certificadas y bien comercializadas. Miles de pequeños agricultores adquirirán tierras y se convertirán en empresarios rurales, proporcionando hojas de calidad y agrupando juntas en empresas cooperativas que financian fábricas, instalaciones de mezclado, envasado y comercialización cooperativa. La distribución estará estrechamente vinculada en las plataformas en línea y los servicios de suscripción que ofrecen una mayor variabilidad a nivel mundial. Neil Milkan, de T-Craft, predice que los proveedores de té de especialidad seguirán su propio camino, enfatizando técnicas sostenibles, terruños únicos, recolección y
procesamientos de calidad y marketing sofisticado para justificar sus precios. Los consumidores darán la bienvenida a estas nuevas adaptaciones e innovaciones que hacen que el té sea conveniente y disponible, y el té tendrá su estatus como la bebida preparada más consumida del mundo. Muchas gracias por su amable atención.